Gracias, Señor, porque podemos de nuevo reunirnos para aprender más sobre ti y sobre esta tienda tan especial que tú has hecho, donde manifestabas tu presencia y que aún hoy, Señor, tiene significado para nosotros. Te pedimos que nos des luz para poder comprender tu palabra y lo que nos quieres decir y que nos bendigas a todos en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir ahí el sonido, el PowerPoint. Muy bien, ya está grabando todo. Creo que así no me olvido nada. Bueno, pues estamos de nuevo entonces aquí en el tabernáculo, pero habían surgido algunas dudas el otro día cuando nos despedíamos. Entonces vamos a dar respuestas breves a esas preguntas, porque si no, uno se puede extender mucho y ocupar todo el tiempo de el tabernáculo. Pero una pregunta que surgía era ¿qué significaba eso de agarrarse a los cuernos del altar? Como por ejemplo hicieron Adonías y Joab. Entonces, para eso vamos a leer un versículo que está en Números 35. En el versículo 22, y en la versión Dios habla hoy, dice así: pero si alguien empuja a otro accidentalmente, no por enemistad, o si le lanza algún objeto sin mala intención, o sin fijarse, lanza una piedra que pueda causar la muerte, y la piedra le cae encima y lo mata, no siendo ellos enemigos, ni queriendo él hacerle daño, el pueblo deberá proteger de la venganza del pariente al que causó la muerte, y hará que vuelva a la ciudad de refugio donde había buscado refugio. El homicida deberá quedarse allí hasta que muera el sumo sacerdote debidamente consagrado. Entonces, esto es lo que se conoce en el Antiguo Testamento como las ciudades de refugio. Es decir, Dios dio leyes para proteger la integridad física de las personas. Por ejemplo, cuando una persona mataba a otra y lo hacía a propósito, entonces la ley decía que esa persona tenía que morir. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, Dios, sabiendo muy bien cómo somos los seres humanos, también estableció que a veces uno podía matar a otro sin querer o por accidente. Entonces lo que hizo fue también establecer unas ciudades de refugio a donde la persona que había matado, ese asesino, podía huir, y había 6 ciudades de refugio en Israel, 3 hacia un lado del Jordán y otras 3 hacia el otro lado. Entonces, en todo el pueblo de Israel, en todo el terreno de Israel, había esas 6 ciudades. Ahora, esto funcionaba cuando ya ellos tenían la tierra prometida. Entonces, una persona mataba a alguien sin querer y ¿qué pasaba? Pues el vengador de la sangre, es decir, uno de los familiares de la persona fallecida, podía ir y matar a la persona, porque eso era, digamos, la justicia. Pero si esa persona lo hacía involuntariamente, entonces él tenía que escapar hacia la ciudad de refugio y tenía que permanecer allí. Esa ciudad de refugio lo protegía para que el familiar del finado pues no lo matase. Y tenía que estar allí hasta que muriese el sumo sacerdote que estaba haciendo su labor. Eso significaba, en un sentido, que podían pasar meses o años hasta que muriese el sacerdote, pero esa persona estaba allí protegida para que no lo matase el familiar del muerto. ¿Sí? Entonces eso significaba que cuando moría el sumo sacerdote se usaba esa muerte como la sustitución de que alguien murió por la persona fallecida. Pero esto no funcionaba cuando estamos dándole respuesta a esta pregunta. Es decir, antes de que se estableciesen las ciudades de refugio, una persona que hacía algo así podía ir hacia la tienda de reunión o hacia el atrio del tabernáculo y agarrarse a los cuernos del altar para
pedir misericordia. Entonces ya sabemos que esto sucedía de dos formas. Antes de las ciudades de refugio, esta era la forma. Dios había establecido que una persona podía huir y escapar y agarrarse allí de los cuernos, como diciendo, como decíamos el otro día, estoy en casita, estoy en un lugar donde no me pueden matar porque estoy ante la presencia de Dios. ¿Sí? Vale. Ahora vamos a leer algunos ejemplos, porque fíjate, por ejemplo, lo que dice Éxodo 21:14. Pero al que se levante contra su prójimo y lo mate a sangre fría, lo buscarás aunque se refugie en mi altar, y lo condenarás a muerte. Así que Dios mismo está diciendo que aun aquellos que iban corriendo a aferrarse allí a los cuernos del altar, si ellos eran personas que habían matado a otros, y entonces ellos podían ser muertos también por los familiares. Entonces, a veces, claro, por el miedo la persona huía y se aferraba allí, pero si era culpable no había nadie que lo pudiese salvar. Entonces recordad, los cuernos del altar eran un refugio temporal mientras no se veía lo que había pasado, pero la ciudad de refugio, que luego se instauró, era un asilo permanente, pero solo para los que asesinaban a alguien sin querer. Podía ser que estabas trabajando con un hacha y el hacha, el filo se escapaba y le caía a alguien en la cabeza y lo mataba, fue sin querer. Entonces tenías la posibilidad de irte a esta ciudad de refugio. Ahora veíamos también estos dos personajes bíblicos, Adonías, por ejemplo, y encontramos ahí la cita en Primero de Reyes, capítulo 1 y versículo 50. Adonías, recordad que fue uno de los hijos del rey David, que ya se estaba poniendo él como rey, ya creyendo que iba a ser el siguiente rey, antes de escuchar lo que su padre David iba a hacer con Salomón. Y dice, Adonías, por su parte, por miedo a Salomón, se levantó y se dirigió al santuario, donde buscó refugio agarrándose a los cuernos del altar. Enseguida Salomón mandó que lo retiraran del altar. Luego Adonías fue y se inclinó ante el rey Salomón, y éste le ordenó que se fuera a su casa. Es decir, Adonías no murió en aquel lugar, sino que el rey envió un siervo para que le diese la orden del rey, y entonces Adonías, aunque no fue muerto en aquel momento, Salomón dijo, si él es culpable, va a morir, pero si ha hecho bien las cosas y es un hombre inocente, no morirá. Eso es lo que encontramos ahí en Primero de Reyes 1:50. Adonías murió más tarde asesinado, pero no fue en el lugar de los cuernos del altar. Y otra persona, que fue Joab, que era el general del ejército de David, también dice en Primero de Reyes 2:28, así que Joab, cuando le llegó esta noticia, huyó al santuario del Señor y se refugió en el altar. Y Benaías fue al santuario y dijo a Joab, el rey ordena que salgas. Pero Joab respondió, no, aquí moriré. Entonces el rey contestó, démosle el gusto, mátalo y entiérralo. Así que después, pues no estamos leyendo todos los versículos, Benaías va con esa respuesta de Joab al rey Salomón y le dice, mira, que no quiere bajarse de allí, que prefiere morir en aquel lugar. Y entonces el rey Salomón dice, bueno, pues ya que es culpable, allí va a morir. Así que, aunque vimos que Adonías no murió allí, sí sucedió eso con Joab, aunque estaba aferrado a los cuernos del altar. Eso era una forma de pedir misericordia, pero si eras culpable, nada podía hacer que experimentases la muerte. Solo era para las personas inocentes. ¿De acuerdo? Esta es una de las preguntas que surgían el otro día. Y la otra que también preguntabais era cómo ofrecía sacrificios el pueblo de Israel cuando el tabernáculo estaba desmontado. Ya habíamos dicho algo el martes pasado y claro, la lógica nos cuenta y nos dice que si el tabernáculo no estaba funcionando
y estaban cargándolo por el desierto, pues lógicamente no ofrecían los sacrificios pertinentes. Pero podemos leer algo que nos aclara un poquito este asunto, que está en el libro de Números capítulo 9 y versículo 16. Dice: así sucedía siempre. De día la nube cubría la tienda, y de noche se veía una especie de fuego. Y si la nube se detenía sobre el santuario un par de días, un mes o un año, los israelitas acampaban y no seguían adelante. Mientras tanto, se ocupaban del servicio del Señor. Entonces, cuando iban por el desierto, recordad que siempre en esos 40 años la presencia de Dios iba con ellos de una forma visible, simbólica, con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Así siempre veían lo que el Señor les decía. Si la columna de nube estaba caminando, estaba andando, estaba yendo hacia adelante, el pueblo siempre seguía. Y cuando la columna se detenía o esa nube se detenía sobre el tabernáculo que estaba desmontado, pues ellos tenían que parar. Entonces, si paraban un tiempo prudencial, como semanas, meses o algún año, pues ellos montaban la tienda, preparaban todo el tabernáculo y durante ese tiempo servían al Señor con los sacrificios que necesitaban hacer, tal como Dios lo había dicho. Entonces, es verdad que no hacían los sacrificios en el tabernáculo, pero a veces sí que hacían sacrificios aunque el tabernáculo no estaba montado. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, en Jueces 6:24, donde dice que entonces Gedeón construyó allí un altar en honor del Señor y lo llamó El Señor es la paz. Podemos ver varios ejemplos de esto, de que hay, en este caso, un juez como Gedeón, él hace un altar y ofrece sacrificios al Señor. Los sacrificios en el Antiguo Testamento ya se ofrecían en altares antes del tabernáculo. Ya lo puedes encontrar en la vida de Abraham, etc. Pero después del tabernáculo, los sacrificios así de formas puntuales o cuando el Señor decía o cuando se encontraba o se hacía un altar para adorar al Señor, ahí se hacían los sacrificios que no se hacían en el tabernáculo, mientras el tabernáculo no estaba montado. También lo encuentras, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 7 y versículo 9. Dice que Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Veis que aquí no son los sumos sacerdotes los que están oficiando en el tabernáculo, sino que Gedeón era un juez y Samuel era un profeta. Y sin embargo, aunque ellos no eran los que tenían que ofrecer sacrificios, en momentos puntuales sí lo hacen. Y posiblemente, pues también en el desierto, cuando estaban con el arca del pacto y el tabernáculo de aquí para allá, pues posiblemente ofrecían algún sacrificio de la forma que Dios lo había ordenado, aunque sin que fuese dentro del tabernáculo. ¿Mm? Muy bien. Antes de pasar aquí al tema ya del tabernáculo, que es nuestro tema, deciros también que a veces estas preguntas, aunque es bueno preguntarlas entre nosotros para que todos aprendamos, si alguna vez tienes una duda bíblica y no tienes a quién preguntarle, puedes verlo en Internet. ¿Eh? Hay, por ejemplo, yo creo que algunos lo conocéis, otros tal vez no, pero esto que se habla hoy de la inteligencia artificial, bueno, hay una página que se llama ChatGPT. Sí, lo repito, ChatGPT. Si tú entras en esa página y le haces cualquier pregunta de cualquier cosa que te puedas imaginar, ese chat, esa que es una página web de personas que han metido información y muchos datos ahí, te da una respuesta muy, muy, muy acertada. De hecho, aunque hagas una pregunta bíblica, una pregunta espiritual, el chat GPT funciona de una manera bastante asombrosa. ¿Eh? Entonces, cuando tengas que hacer una pregunta bíblica o tengas alguna duda, sea sobre la Biblia o sobre otro tema, ya te digo, pregúntale al chat GPT porque él te va a contestar y aunque es inteligencia artificial, no es una persona, él tiene como si fuera
pues una serie de datos eh, muy grandes de todos los temas que te puedas imaginar y está siendo actualizado continuamente. Entonces tú le puedes hacer preguntas muy complicadas de la Biblia y prácticamente todas las respuestas que te da van a ser correctas y van a ser bíblicas. Claro que ese chat puede fallar y puede cometer errores, pero en general puedes hacer una prueba y vas a ver cómo te sorprendes de lo que te dice. Puedes seguir haciéndole preguntas y funciona como una persona. Puedes hablarle, puedes hacer que él te hable a ti audiblemente o también escribírselo con el teclado y él te responde también por escrito. Es simplemente ayudas que hoy tenemos para poder estudiar la Biblia, pero recuerda, esto es como buscar en Google. Es un buscador, pero no es una información contrastada donde tú puedes verlo, la respuesta de un pastor o un erudito bíblico o un libro donde hay un autor que tiene pues toda una serie de estudios bíblicos, etcétera. Es simplemente para obtener información, pero te puede sacar de tus dudas y te puede ayudar mucho el chat GPT, ¿sí? De hecho, hay personas que lo usan, y esto espero que no lo uses nunca, para preparar predicaciones. Él dice, a ver, tengo que hablar sobre este pasaje, prepárame un bosquejo con estos puntos. Y el chat GPT te lo hace, y te lo hace muy bien. El problema es que, ¿dónde queda entonces la relación con el Señor, el orar para que Dios te muestre mmm, qué palabras son las que tienes que decir, hacia dónde apuntar, la guía del Espíritu Santo en todo eso? ¿Os dais cuenta? Podemos acabar dando un mensaje muy artificial que está hecho por una inteligencia artificial, pero hay personas que lo usan así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si tú estás predicando la Biblia, Dios va a dar su bendición, más allá de que ese mensaje lo haya preparado una máquina o una persona, porque la palabra de Dios, la semilla de Dios, es lo que trae bendición. Entonces, yo ya te digo, yo solo uso el chat GPT para buscar alguna información, pero todas las cosas que tengo que hacer, sean algo para escribir, respuestas o lo que sea, procuro que siempre sea, pues, que el Señor lo muestre y también que sea el producto de un estudio personal, no, no de una máquina. ¿Sí? Bueno, ese tal vez sería un tema interesante para estudiar. ¿Cómo debe ser el trato del cristiano hoy con la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestro trato con la IA, la inteligencia artificial? Bueno, sería un tema interesante, ¿verdad? Porque algunos lo demonizan mucho todo esto y otros dicen que es una maravilla. Entonces tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Bueno, vamos entonces al estudio de hoy del tabernáculo y vamos a hacer un viaje hasta el tabernáculo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavarse, y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, que se ha de consumir al fuego. También se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Muy bien, pues hoy vamos a ver otro mueble, otro instrumento, otro utensilio más que había en el atrio del tabernáculo. Vimos el martes pasado, ¿os acordáis cuál era? Como no os puedo escuchar, ni siquiera os puedo ver, me imagino que lo estáis diciendo, ¿no? El altar del sacrificio, porque era lo primero que te encontrabas cuando entrabas en el atrio. Pero hoy vamos a ir ya un poquito más allá, y es que después del altar del sacrificio, donde había sangre, pues el sacerdote tenía que limpiarse y lavarse. Y es por eso que antes de poder entrar en el tabernáculo per se, es decir,
en el mismo tabernáculo, en el lugar santo, antes de entrar a través de esas primeras cortinas o velos, para estar en el lugar santo, tenían que hacer uso del lavacro, ¿sí? Ahí te encuentras, por ejemplo, una vista un poquito panorámica y ya ves, cuando entras desde la derecha, desde el este, te encuentras el altar del sacrificio y después la fuente de bronce. ¿Mm? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y la fuente de bronce, fíjate, por ejemplo, como en Éxodo 38, versículo 8, mira lo que dice. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. Es un versículo tremendo este, ¿eh? A veces pensamos que, pues, el tabernáculo o el templo donde habitaba la presencia de Dios y manifestaba su gloria, solo podían entrar los hombres. Pero no, recuerda que en el atrio del tabernáculo, donde estaba el altar del sacrificio y el lavacro, ahí podían entrar también las mujeres. ¿Mm? Seguramente las mujeres de las tribus de Leví o de la familia de Aarón. Y luego, más adelante también, cuando ya nos encontramos con el templo, ese lugar fijo, erigido allí como un lugar para hacer los sacrificios en Jerusalén, también en el atrio, que era, por supuesto, muchísimo más grande que el tabernáculo, y así también los utensilios que había, también podían entrar las mujeres podían estar allí alabando a Dios, podían estar dando de sus ofrendas, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención de este versículo es que las mujeres entregaron sus espejos para hacer la fuente de bronce. Y esto es muy bonito, ¿sabes? Porque para una mujer un espejo es muy importante. Los hombres tal vez no nos paramos tanto con el tema de los espejos. Tal vez para peinarnos, afeitarnos, poco más. Pero hay mujeres que se pueden pasar muchas horas delante de un espejo. Más allá de que esté bien, esté mal, que se maquille más o menos, que haga esto, lo otro, eso ya no es cosa nuestra. Eso es cosa de cada persona. Hay mujeres más presumidas y otras menos presumidas. Hay quienes es imposible que salgan de casa sin maquillarse y hay quien no se maquillan nunca. Entonces, eso es una cuestión de cada mujer. Ahora, los espejos son muy importantes para la mujer porque se ven a sí mismas y a ellas les gusta siempre estar arregladas, mostrarse guapas, lindas. Entonces, fíjate cómo en un momento se necesitaba bronce para hacer el, la fuente de bronce y el bronce se quita de los espejos de las mujeres. ¿Eh? Y yo veo esto también como una especie de sacrificio al Señor. Como las mujeres dijeron, mirad, nos estamos viendo a nosotras mismas aquí en el espejo, estamos viendo para nosotras, estamos viendo nuestra belleza, nuestra hermosura, nuestra gloria. ¿Por qué no deshacernos de estos espejos para ver la belleza del Señor? ¿Verdad que es muy bonito esto? Dar de sus sacrificios, de su dinero, de sus espejos o de sus maquillajes, por decir así, decir, chicas, es hora de dejar de pintarnos menos, de ver tanto para nosotras y de ver a Dios. Yo me lo imagino así, como algo muy, muy hermoso de pensar. Eh, y los hombres también tenemos que aprender de esto. No solamente hay este versículo, hemos leído el otro día también acerca de cómo había mujeres que sabían tejer y entonces ellas daban de sus talentos y de sus dones para, por ejemplo, fabricar o tejer las lonas que iban sobre la tienda del tabernáculo. Entonces, las mujeres siempre fueron muy importantes en el servicio al Señor. Es verdad que en aquella época estaban muy limitadas por lo que era el tema del patriarca y una sociedad con un patriarcado muy grande. ¿Eh? La mujer que no pertenecía al pueblo de Dios era una mujer bastante limitada y muy maltratada. Y aún a veces también las propias mujeres
que pertenecían al pueblo de Dios, pero sin embargo tenían su lugar para servir al Señor y para hacer sus cosas también para Él. Así que es algo para pensar, ¿no? Si como seres humanos o como cristianos, tal vez es hora de dejar de ver para nosotros, y hoy en día que se ve mucho nuestro propio cuerpo, los chicos pues hay que ir al gimnasio, ponerse fuertes, estar sanos, y eso está muy bien, pero dedicar mm, parte de nuestra vida no a contemplarnos a nosotros mismos, sino contemplar al Señor. Y sobre todo recordando que tenemos que hacer función de ese lavacro, de ese lugar de limpieza. Porque aunque hoy ya no vamos a tener un tabernáculo, ni tenemos que ir al templo, ni tenemos que hacer sacrificios, la limpieza y la santidad antes de entrar a la presencia de Dios siguen siendo importantes. Pero de eso vamos a estar hablando ahora en esta noche. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, ese es semejante al que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se olvida de cómo es. Entonces, aquí encontramos que muchas veces cuando abrimos la palabra nos habla y el Espíritu de Santo nos confronta y nos dice, cuidado Abraham, porque mira, tienes aquí esta suciedad en tu corazón, ¿ves? ¿Te das cuenta de estos malos pensamientos? ¿Te das cuenta cómo tus ojos te han hecho caer? ¿Te das cuenta cómo ese sentimiento que tienes o ese enojo que mostraste no es algo que me agrade? Y entonces yo tengo que prestar atención a eso y limpiar mi corazón confesando mis pecados al Señor. Pero ¿qué pasa? Lo leo a veces y luego me olvido y sigo con mi ser interior despeinado o sucio. Esa es la figura del espejo, nos muestra cómo estamos. Y entonces Santiago nos habla también de un espejo que es la palabra, ¿no? Porque nos muestra que necesitamos limpieza también como hijos e hijas de Dios. Entonces, la fuente de bronce tenía también otros nombres que puedes encontrar en otras versiones bíblicas. Se le puede llamar lavacro, lavatorio, lavamanos, pila, palangana o pilón de bronce. Así que lo que era, pues era una gran palangana de bronce para poder lavarse, ¿eh? Y también es importante esto porque, por ejemplo, hoy en día la limpieza es importante, ¿verdad? Debido a las enfermedades y sobre todo si lo piensas después de la pandemia, que nos ha hecho estar muy pendientes de nuestras manos, de los virus o bacterias que podamos llevar encima para no contagiar a otros. Si piensas, por ejemplo, en la gran limpieza que tiene que haber en un hospital, donde a veces una simple bacteria entra en un quirófano y puede matar a una persona. Por eso es tan importante el tema de la limpieza. Y así como lo vivimos externamente, también nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra vida espiritual también se mancha. Y también porque estamos en este mundo. Y de nuevo, si volvemos a Santiago, te vas a encontrar allí como él dice que tengamos cuidado porque el mundo nos mancha. El mundo nos mancha y nosotros tenemos que limpiarnos de las cosas o de las prácticas mundanas del mundo. Entonces, cuando el sacerdote se consagraba a Dios, tenía que lavarse completamente, todo el cuerpo. Pero una vez que había hecho eso, cada vez que iba a servir al Señor, solo tenía que lavarse las manos y los pies, como un símbolo de todo lo que voy a hacer con mis manos, lo voy a hacer para el Señor, y todos los lugares donde van a llevarme mis pies, quiero que sean también lugares santos, lugares permitidos. Entonces, la fuente de bronce era muy importante, no solamente en aquella época, sino a lo largo de todos los siglos. Los baños rituales, por ejemplo, que hacían los sacerdotes luego en el templo, donde ya tenían piscinas grandes para ello, y las piletas o piscinas que había también en Jerusalén, que luego vamos a encontrar en los evangelios, funcionaban y todavía funcionan hoy
como lugares de limpieza, lugares de pureza ritual. Y el agua era muy importante y lo sigue siendo para los judíos. Aún también si estudias la historia, cuando vas, por ejemplo, a la época de Jesús y al tema, por ejemplo, de aquella secta que había allí en Qumran, los esenios, también vas a encontrar que para formar parte de esa secta había que cumplir toda una serie de lavatorios y de rituales de purificación, y el agua era, digamos, la materia prima para todo esto, ¿sí? Así que la fuente de bronce, pues lógicamente era para esto, el lavado del sacerdote después del sacrificio y antes de entrar en el lugar santo. Porque aunque es verdad que una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar con parte de la sangre del sacrificio y tenía que ir hasta el final del tabernáculo, hasta el lugar santísimo, y como veremos, salpicar esa sangre del sacrificio sobre la tapa del arca, que se llamaba el propiciatorio, también tenía que ir limpio. No valía con hacer el sacrificio fuera de cualquier manera, ir todo salpicado de sangre, sucio. No, esa no era la forma. Y si lo hacía así, el sacerdote moría allí, en el lugar de la presencia de Dios. Por eso que si no se cumplían los rituales tal como Dios los había dicho, la persona se exponía a una muerte. ¿Mm? Entonces el sacerdote hacía el sacrificio, se lavaba, se preparaba, a veces cambiaban la ropa y luego iban y entraban en el lugar santo. Y recuerda también que en el atrio, que es ahí en la entrada del tabernáculo, los únicos muebles que había son el altar del sacrificio y el lavacro. ¿Sí? Así esto te lo vas memorizando y a través de las imágenes que vamos poniendo, pues te va quedando toda una figura de lo que era el tabernáculo y que luego tú puedes explicarlo sin ver ninguna imagen y ya te vas a acordar. El tabernáculo era así, en forma rectangular, tenía toda una serie de columnas que lo separaban del campamento, entrabas por las telas, por las primeras cortinas, te encontrabas con el altar del sacrificio, luego el lavacro, luego entrabas ya a lo que es el tabernáculo en sí, a la derecha tenías la mesa de los panes de la proposición, a la izquierda tenías el candelabro de oro, enfrente tenías el altar del incienso y luego ya solo quedaba entrar por el velo último y la cortina última que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, una vez al año entraba el sumo sacerdote para encontrarse con la misma presencia de Dios simbolizada en el arca del pacto. ¿Eh? Y así ya está, ya explicas todo el tabernáculo. Y conociendo todo esto, puedes explicar y entender mucho mejor los versículos del Nuevo Testamento, de cómo Cristo iba a ejemplificar y a ser el antitipo de todas las cosas que en el tabernáculo estaban descritas, ¿vale? Así que encontramos ahí estas cosas en la fuente de bronce. Tienes que pensar que esto se debe también a la contaminación del pecado. Todo esto era simbólico. Por supuesto que el sumo sacerdote que entraba en la presencia de Dios no podía quitarse el pecado de su corazón y de su alma y de su vida. ¿Eh? Sin embargo, de una forma simbólica podía limpiarse. ¿Eh? Bien, por ejemplo, en el Salmo 24, versículo 3, el salmista dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y sigue el salmista diciendo: el que no ha elevado su alma a cosas malas ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor. Entonces, en este salmo está diciendo que todos los seres humanos somos pecadores, que no hay nadie que pueda subir al monte del Señor, subir a la presencia de Dios y estar en su presencia porque somos pecadores. ¿Quién es completamente limpio de manos? ¿Quién es completamente puro de corazón? Y ahí la única respuesta posible es el Hijo de Dios, que luego vendría el Mesías, Jesús de Nazaret, nacido de una virgen, pero venido de la presencia
de Dios, porque Él era Dios, y Él es Dios, y Él es el único que puede estar en la presencia de Dios, y es el único que podía ofrecerse en sacrificio perfecto, inocente, sin mancha, por cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 15 y versículos 11, 18 y 20, dice así también, y aquí está hablando el mismo Señor: no contamina a la persona lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina a la persona, y no el comer con las manos sin lavar. Entonces, fíjate que en aquella época era muy importante, de lo que estamos hablando, lavarse las manos antes de comer, pero era más bien algo ceremonioso que ya viene del Antiguo Testamento. El tema de las abluciones, el tema de el lavarse continuamente, el tema de los escribas escribiendo, copiando la Biblia y lavándose las manos cada cierto tiempo, cada vez que aparecía la palabra Dios en la Biblia, ellos tenían que soltar la pluma, lavarse las manos, volver a escribir el nombre, volver a lavarse las manos. Era todo una costumbre que tenían por el tema de la limpieza y del simbolismo. Sin embargo, Jesús, que siempre fue un radical, él iba al quid de la cuestión, iba a lo profundo del corazón y dice: mirad, el problema no es lavar las manos para no contaminar el corazón. Lo único que pasa si no te lavas las manos, pues es que puedes coger algún virus y luego te sienta mal la comida, pero luego ya la echas en la letrina, no pasa nada. Dice, el gran problema del ser humano no es la comida contaminada o las manos sucias, es tener el corazón contaminado, porque él va ahí a lo profundo, a las entrañas del ser humano y le dice, si sigues leyendo ahí esos versículos en Mateo 15, dice, del corazón es de donde sale la codicia, los hurtos, las fornicaciones, los malos pensamientos, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces les está mostrando a los escribas, no os fijéis tanto en las apariencias, no os fijéis tanto en parecer ahí tan santos, todos limpios, con las manos lavaditas, ir a la iglesia y alabar al Señor, porque lo que importa es lo que Dios está viendo en tu corazón. Y esto es para nosotros también. Podemos ir el domingo a la iglesia, podemos ir perfumados con nuestro traje, nuestro vestido, los zapatos brillantes, con un buen peinado y maquilladas las chicas y unos anillos y unos collares e ir espectaculares, porque es el día para adorar al Señor. Pero podemos ir y tener el corazón sucio y llevar una vida de pecados, y eso nadie lo ve el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos pensar siempre. Lo que importa no es las manos limpias, es el corazón limpio. Entonces el Señor ya está diciendo esto ahí en Mateo. También cuando uno piensa, por ejemplo, en esos virus o las bacterias microscópicas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero aunque no las podemos ver porque son microscópicas, también nos pueden enfermar y nos pueden matar. Y a veces estamos más preocupados por, que cuidado porque esto me puedo enfermar, o me puedo contagiar, o tengo que lavarme aquí, o tengo que hacer aquello, y no nos damos cuenta de que a veces permitimos pequeños pecaditos en nuestra vida que son tan pequeños que nadie los ve. Pero esos pequeñitos pecados son como esas bacterias que dejamos entrar y que pueden ir destruyendo nuestras células espirituales y que nos pueden causar un cáncer o nos pueden causar una leucemia. El pecado no es inofensivo, aunque sea pequeño. No hay pecados grandes y pequeños para Dios. El pecado es pecado. A veces podemos criticar a otras personas y ahora con el tema, por ejemplo, de la homosexualidad y decir que qué barbaridad, a dónde hemos llegado, la sociedad humana, peor que los animales, mira a estas personas cómo están con el mismo sexo, unos con otros y no sé cuánto. Es verdad, es un pecado, no es algo que le agrade a Dios. Pero yo puedo decir eso creyéndome que soy un santo, porque soy creyente, que voy a la iglesia, y luego en mi corazón tengo amargura contra mi mujer, o contra mi suegra,
o contra mi hijo, o contra mi jefe, o no le pago a mis empleados, o canto en el coro, como dándole gloria a Dios, y después resulta que tengo un juicio pendiente por maltrato, cosas que suceden así, que es el pan nuestro de cada día. En la iglesia mostramos una cosa, pero en casa a veces somos otra. Y eso es lo que no puede ser. Ya sé que en casa es donde es más difícil ser cristiano, porque ahí es donde todos te conocen. Tus hijos saben cómo eres, tu mujer o tu esposo saben cómo eres, y ahí es donde tienes que aprender a vivir la vida cristiana. Y yo el primero. Entonces, no tenemos que pensar solamente en lavarnos por fuera, sino en confesar nuestros pecados, porque ya Cristo nos lavó un día, pero ahora tenemos que confesarnos continuamente. Y por eso escribí aquí, el corazón está lleno de estos pecados diminutos que nadie ve hasta que la lengua o los actos los manifiestan. Entonces son cosas que podemos aplicar y aprender de la fuente de bronce. Por eso cuando Jesús le va a lavar los pies a sus discípulos en Juan capítulo 13 y versículo 10, y encontramos allí a Pedro diciendo, no, a mí no me toques, Señor, yo no soy digno de que tú me laves los pies. Y entonces Jesús le dice así, el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y aquí lo que está diciendo es, el que ha sido salvado, el que ha recibido el Espíritu de Dios, el que ha experimentado la salvación, ha sido limpio por completo delante de Dios. Ahora, lo que necesita es lavarse los pies cada día. Esto se refería, por supuesto, a aquel momento, en aquella época, cuando andaban con sandalias o a veces descalzos y caminaban por los caminos polvorientos y llegaban a una casa y sus pies estaban llenos de tierra o de barro, y luego al recostarse para comer se podían manchar unos a otros o hasta manchar la comida, porque su forma de sentarse no era como la nuestra hoy a la mesa, sino que era estirados alrededor de pues un centro donde se ponía la comida muy cerca del suelo. Entonces era normal que un criado se acercase o alguien para lavar los pies para que todos estuviesen limpios a la hora de comer. Entonces Jesús les dice, si alguien ya se ha bañado por completo, como haciendo referencia al sacerdote levítico, si ya se ha consagrado al Señor, ya está todo limpio. Ahora solo que lave las manos y los pies en el lavacro para servirme. Y aquí lo mismo. Si tú has sido salvo por Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu Santo vive en ti, ya estás lavado. Espiritualmente ya has sido santificado. Pero cada día vamos llevando el polvo y la tierra y la suciedad del camino de la vida, y tenemos también que lavarnos y confesarnos al Señor para que Él limpie esos pecados. Así que el lavacro era algo que limpiaba solamente con agua, pero Cristo va a ser alguien que nos va a limpiar por completo con el Espíritu Santo. Y esto es siempre el contraste que tienes que hacer cuando ves tipos en el Antiguo Testamento o símbolos que están apuntando a Cristo, y ves entonces esas sombras del Antiguo Testamento y ves la realidad completa en la persona de Cristo. En cuanto a la fuente de bronce, también podríamos hablar de Hebreos capítulo 10 y versículo 22. Dice, acerquémonos pues con corazón sincero, llenos de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Se está refiriendo a él, a ese sacerdote que iba y estaba en el lavacro y luego podía entrar a la presencia de Dios. Pero hoy nosotros ya no tenemos que hacer eso, sino que Cristo, como hemos dicho, nos ha limpiado completamente. Por la gracia de Cristo, por la misericordia de Cristo y por su sangre derramada, nosotros hoy estamos limpios delante de Dios. Y podemos acercarnos con toda
integridad, con toda sinceridad, porque Dios nos ve en la persona de Cristo. Por eso que sin limpieza no podemos acceder a la presencia de Dios. Y la única forma de estar con Él es a través de la santidad, que ya Cristo ha conseguido para nosotros. Y podríamos seguir, hay versículos, por ejemplo, como Efesios 5, del 25 al 27. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo hizo para santificarla después de haberla purificado, mira, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, sin mancha. Es decir, que la palabra de Dios, la Biblia que hoy tenemos tú y yo, la que estamos estudiando, es una especie de fuente de bronce, donde nos podemos lavar, donde podemos ir santificándonos. Por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Fíjate, ¿con qué limpio mi camino? Guardando la palabra de Dios. Puedo limpiar mi vida si estoy en comunión con el Señor y dejando que la Biblia sea como ese espejo de bronce que me muestra dónde estoy sucio para poderme limpiar. Y qué hermoso pensar que el mismo Jesús es a través de su Espíritu quien está limpiando a su novia, a la Iglesia, para un día presentársela a sí mismo en aquellas cenas de las bodas del Cordero que nos esperan en la eternidad. Hay muchísimas cosas que encontramos aquí en todas estas cosas. También Juan capítulo 7, versículo 37, dice: el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Podemos ir encajando todos los versículos bíblicos según ciertos temas. Por ejemplo, desde el tema del lavacro, puedes ir viendo todo lo que tiene que ver con el agua en la Biblia, y cómo encajan esos versículos. Aquí, por ejemplo, estamos en un contexto donde están celebrando la fiesta de Sukkot, o la fiesta de las cabañas, o la fiesta de los tabernáculos. Y en el último día se hacía una ceremonia que se llamaba la ceremonia del agua. Entonces el sacerdote iba a la fuente y traía agua y cruzaba el templo y la llevaba allí y la derramaba sobre el altar, como un símbolo de pureza, de buscar la prosperidad y las bendiciones de Dios para el pueblo de Dios. Y en ese día que la gente estaba viendo eso, es Jesús mismo quien se pone de pie y dice: estáis esperando el agua que sana, que salva, ¿verdad? Yo soy esa agua. Y dice: si alguien tiene sed, en medio de esta ceremonia del agua, venid a mí, bebed de mí, y yo os voy a purificar de una forma tal que no puede hacerlo la fuente de bronce. Entonces, el Señor usa esas cosas para mostrar que Él también es el altar, Él también es el sacrificio y Él también es el lavacro, donde las personas podemos lavarnos para ser purificadas. Entonces, hemos terminado nuestro estudio del tabernáculo en cuanto al atrio, pero vamos a entrar a este lugar y nos vamos a ir al lado izquierdo y vamos a ver un poquito sobre el tema del candelabro. Este candelabro también fue llevado por algunos ejércitos en las conquistas que hicieron en Jerusalén después, y realmente nadie sabe dónde está, porque es algo valiosísimo. Algunos no hablan de 30 y tantos kilos, algunos hablan hasta de 70 kilos de oro que podía llegar a pesar este candelabro, ¿no? Y le puedes llamar también menorá, que es como lo que le llaman los judíos, o también el candelero. Y también simbolizaba el árbol de la vida, el árbol de la vida del Edén, porque si te fijas tiene un tronco, que es esa base, y luego tiene 3 ramas a la derecha, 3 ramas a la izquierda
y dice que había que ponerle flores de almendro y manzanas. Dime si no es lo más parecido a un árbol que has visto. Estaba adornado de esa forma porque recuerda que el tabernáculo es también algo que nos evoca la presencia de Dios en el huerto del Edén. Los querubines, estas flores de almendro, las manzanas, las granadas, también pintadas tanto los vestidos del sumo sacerdote como en las capas de la carpa, etcétera, etcétera, porque está hablando de que es una fuente de vida y una fuente de luz. Así como Jesús dice en Génesis 1:3, sea la luz, y la luz trae vida, y a través del agua y a través de la luz es como se crea la vida, como Dios la crea. Y luego también el aceite, que ya sabemos que es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces aquí nos está mostrando esa luz de Dios. Ya sabes que sin luz no puede haber vida, tiene que haber luz, tiene que haber toda esa serie de ondas electromagnéticas y todas estas cosas que nos dicen los científicos para que se pueda producir la vida. Y la luz es la que nos muestra y se descompone luego en todos los colores del arco iris, como un prisma, etcétera, etcétera. En la luz hay vida. Y así es como encontramos también aquí en este candelabro. Algunos dicen que un talento pesaba cerca de unos 40 kilos, otros dicen que pesaba casi 60 kilos, y además era un bloque de oro macizo que había que pulir y que había que preparar de una forma talentosa y artística. No eran trozos de oro pegados, sino que era labrado a martillo. Fíjate, como un escultor, de un bloque de oro sacar ese candelabro. Tenía que ser algo espectacular. Y el número 7 también en las lámparas. Ya sabes que el número 7 significa perfección o algo que está completo o que está lleno. Entonces son esas 7 luces, esas 7 lámparas que muestran la perfección de Dios. En Isaías 42, versículo 1, el Padre está hablando de su Hijo y dice, este es mi siervo, mi escogido, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue. Y es un versículo muy bonito este porque el sacerdote también tenía que diariamente cortar las mechas que estaban apagadas en el candelabro, a veces limpiarlas y a veces cortarlas para que alumbrasen bien. Y cuando aquí Dios habla de su Hijo como alguien que no va a apagar el pábilo que está humeando, que se está extinguiendo, está hablando de la gracia de Dios, de la gracia de su Hijo. El Hijo de Dios no es alguien que viene a una vela y dice, se está apagando, la tiro y pongo otra nueva. No, es alguien que restaura, es alguien que restaura. Aunque nuestra vida esté a punto de apagarse, aunque ya parece que solo sale humo, que ya no alumbramos por lo que sea en nuestra vida, Jesús viene, corta aquello que no está bien, nos quita lo que está sucio y nos vuelve a encender de nuevo. Esa es cómo trabaja el Señor. Y de la misma forma también dice que no quebrará la caña cascada. Y a veces, porque no entendemos la cultura de aquellos tiempos, no entendemos el versículo. Los pastores que iban con las ovejas tocaban muchas veces la flauta y de las cañas hacían flautas. Y a veces llevaban la caña y se les rompía o se sentaban encima de la caña sin darse cuenta y entonces no tiraban la caña y hacían otra flauta, sino que cogían un poquito de su saliva y un poquito de tierra y hacían como una masa y entonces arreglaban la caña y la caña volvía a sonar. Y eso es lo que quiere decir este versículo. Jesucristo, el Hijo de Dios, no tira a las personas rotas. No, no es alguien que enseguida se deshace de las personas que pecan. Es una persona que con todo el cariño extiende su mano, coge esa caña, la arregla y la vuelve a hacer sonar. Aunque a veces ya mi vida parece que no suena,
que está llena de agujeros como una flauta, pero la ponemos en manos de Dios y Dios saca melodías preciosas. Y lo mismo con ese pábilo, con esa mecha de la vela que se está apagando. Jesús es especialista en limpiarnos para que sigamos encendidos. Juan 8:12 dice también, nuevamente Jesús les habló en estos términos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y de nuevo el Señor se está mostrando aquí como ese verdadero candelabro. La luz en aquel momento y en aquel lugar, el tabernáculo, alumbraba el lugar santo, pero Jesús dice que Él es la luz no solamente del tabernáculo, ni de un templo, ni de un lugar, es la luz de todo el mundo. Y el que le sigue no va a andar en tinieblas. Tendrá dentro de su interior, como hemos leído, no solamente ríos de agua viva, sino también la luz de la vida. Y también en Apocalipsis 21-23 dice, hablando de esa ciudad donde vamos a vivir los redimidos, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que Cristo es el verdadero candelabro que ilumina nuestra vida por dentro y por fuera, por arriba y por abajo, y a todo nuestro alrededor. Y así es como vamos estudiando todos estos muebles del tabernáculo. Hoy hemos visto ya entonces no solamente el altar del sacrificio y luego ese lavacro, esa fuente de bronce, sino que hemos entrado ya al lugar santo y hemos estudiado un poco sobre este candelabro, que da luz y que tenía que estar continuamente encendido, porque Jesús es la luz que ilumina. ¿Veis cuántas cosas que podemos aprender acerca del tabernáculo? Bueno, pues si Dios quiere, el próximo día nos iremos a la derecha del lugar santo para ver qué significan esos panes de la proposición y el altar del incienso, y ya poco a poco nos vamos acercando al lugar más importante de todos, que es el lugar santísimo. Pero bueno, había cosas para decir, pero ya eso lo iremos viendo poquito a poco. Bueno, espero que estos estudios te estén ayudando y que lo puedas aplicar a tu vida. No son estudios teóricos, sino que ves en todos ellos algo que nos puede ayudar como hoy, a ser más santos, a limpiarnos con el agua de la palabra de Dios, pero también a dar luz, porque Jesús también dijo, vosotros también sois la luz del mundo. Y no podemos escondernos, tenemos que alumbrar para que otros conozcan al Señor. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra otra vez. Gracias por haber inventado este tabernáculo, porque hay tantas enseñanzas, tanto significado que iba a ser revelado grandemente en la persona de Jesús. Y gracias por Cristo, gracias porque Él vino, gracias porque Él nos amó tanto, gracias porque dio su vida en la cruz, gracias porque fue nuestro sacerdote, nuestro sacrificio, el que nos sustituyó en aquel lugar. Padre, que hoy podamos repasar estas cosas, recordarlas y ponerlas en práctica en nuestras vidas, que podamos limpiarnos de todo aquello que afea la figura de Cristo en nuestra vida, la imagen de Cristo, y también recibir y reflejar la luz del Señor en nuestras vidas, para que otros puedan creer en ti por nuestro testimonio. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y síguenos ayudando durante esta semana a dar testimonio de ti mientras Cristo no viene. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.